La noche de hoy continúa en un va y viene, debate, confrontación, todo lo que tiene que ver, allá en diputados, por cierto, la reforma que amplía el uso de la prisión preventiva oficiosa. Ahora están incluyendo otras variables, extorsión, tráfico de fentanilo y otros delitos, principalmente en materia fiscal y aduanal. Quien cometa alguno de estos delitos se va a la cárcel y estará en prisión todo el tiempo que dure la investigación hasta su sentencia. Oiga, es que yo fui inocente al final, lo siento, gracias por participar y para adentro. Ojo con eso. Morena dice que la medida ayudará a reducir los delitos. La oposición rechaza el uso de la prisión preventiva oficiosa porque incluso pues, viola los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que ha establecido que la prisión preventiva oficiosa, al ser aplicada de forma automática, viola derechos fundamentales como presunción de inocencia y el debido proceso. Hablemos de todo esto. Ella es Paula Zavala, abogada, presidenta de Ocupa, Organización Comunitaria por la Paz. Paula, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. ¿Tú cómo estás? Gracias. Gracias por tu participación. A ver, ¿qué hacemos con esto? Primero, ¿por qué no entramos de algo que puede parecer muy obvio, Paula, pero hay que verlo? ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa es una medida excepcional que se pensó como una manera de evitar que las personas, uno, no se escaparan de la acción de la justicia y dos, que no pusieran en riesgo a la víctima. Esta es una de las 14 medidas cautelares que prevé la ley y es la más, digamos, la más excesiva. Sí. Hay otras como poner los brazaletes electrónicos, congelar las cuentas, quitar pasaportes, prisión preventiva justificada, prisión domiciliaria, etcétera. Y esta es la más excesiva y lo que vemos con preocupación es que esta excepción ya se ha vuelto la norma, ya van más de 18 delitos, ahora si se aprueba la reforma, que es lo más probable, sumarán 18 delitos en esta lista, lo cual pues hace muy difícil incluso su aplicación, porque la idea de hacer esta excepción es justamente que las personas que cometieron los delitos más graves no se evadieran de la acción de la justicia y ahora lo que vemos es, si tienes 18 delitos en esta lista, ni siquiera esa estrategia va a servir porque cuando todos los delitos son graves, ninguno lo es. Claro. Oye, a ver, Paula, lo que sucede con este concepto, con esta muy probable participación, muy probable aprobación de la prisión preventiva oficiosa, ¿qué es lo que pasa con alguien que me acusan de que no pagué impuestos o que hice alguna operación, si quieres, irregular, y me tienen en la cárcel? Y 6 meses después me dicen, perdóneme ustedes, no, ni siquiera perdóneme, ya puede salir, usted no es responsable. ¿Cómo funciona eso en la vida de las personas? Bueno, 6 meses correrías con bastante suerte, Javier, porque la Sí. verdad es que la mayoría de las personas que están en prisión preventiva oficiosa pasan años esperando sentencia. Y como tú dices, como tú sabes, la mayoría son declaradas culpables. ¿Y por qué la mayoría son declaradas culpables? Pues porque la mayoría que están de estas personas son personas pobres que no tienen acceso a una defensa adecuada. Y entonces, pues como no tienen defensa, pues normalmente son declaradas culpables, porque pues eso le conviene a todo el mundo, o sea, las fiscalías comprueban que hicieron bien su trabajo, la Guardia Nacional también, aumentamos los números de culpables en las cárceles y todos tranquilos acá afuera, pero eso no nos da en realidad certeza de que estas personas, incluso con la sentencia condenatoria, sean culpables, porque la verdad es que no hay defensas adecuadas y la mayoría pues son pobres. Si tú tienes acceso a un buen abogado, si puedes litigar, bueno, ahora que viene el cambio en el Poder Judicial, seguramente serán procesos todavía más lentos, porque este cambio hará que se vuelvan más lentos los procesos seguramente, y estarás en prisión algunos 2 o 3 añitos en lo que te dicen que no pudieron vincularte, hacerte una sentencia condenatoria porque no tuvieron las pruebas suficientes. ¿Sirve de algo hacer eso, Paola, o por qué hacen esto? Presumen que con esto dicen tenemos menos delitos. ¿Tendremos menos delitos con este tipo de medidas que en el fondo son también profundamente amenazantes e incluso, pregunto, violatorias de los derechos humanos? No, desde luego que son violatorias de los derechos humanos, de eso no hay duda. O sea, ya hay una sentencia, hay dos sentencias, de hecho, de la Corte Interamericana que lo establecen y además, pues lo hemos dicho ya desde hace pues, 3 o 4 años, ¿no? Sí. Que venimos insistiendo en que el aumento en la prisión preventiva oficiosa viola tratados internacionales y esto me parece bien importante decirlo, ¿no? Hace
2 semanas hubo este escándalo con los legisladores de Morena sobre que querían eliminar el tema del del artículo 1 de la Constitución, justo para que los tratados internacionales ya no fueran al mismo nivel que la Constitución. Y entonces algunos diputados y senadores de Morena dijeron, no, eso ya es ir muy lejos. Y la verdad es que este artículo lo hace, ¿no? O sea, hay una parte que a mí me preocupa particularmente que dice dice textualmente, para la interpretación y aplicación de las normas previstas, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda implicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia de manera total o parcial. Y eso, pues básicamente es enterrar la sentencia de la Corte Interamericana y los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en la materia. Y más allá de que eso nos preocupe como defensores de derechos humanos, pues a mí se me preocupan las relaciones internacionales y el mensaje que México está mandando en esta materia a los órganos de Naciones Unidas y a los órganos de los Estados americanos, ¿no? ¿Qué es este papel que estamos, hace rato decías, Milei ya no manda a nadie a la COP, ¿no? O Sí. sea, este tipo de reacciones que están haciendo los líderes latinoamericanos como populistas, olvidando los acuerdos previos que firmaron como Estado, me parece bastante grave y veo que está sucediendo en muchos países en Latinoamérica. A ver, ¿por qué supones, digamos, qué supones que subyace detrás de sumar toda esta cantidad de delitos o toda esta cantidad, sí, de delitos, presumibles delitos, perdón, para que sean sujetos a la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué se puede estar buscando? Y te diría, ¿qué vamos a hacer con nuestras cárceles? Porque cualquier pretexto podrá ser bueno para que te metan a la cárcel, incluso porque te robaste el GIS de tercero B, ¿no? Mira, si pienso bien Sí. y quiero creer el discurso oficialista es, híjoles, nosotros nos esforzamos mucho por hacer investigaciones y capturas de maleantes, entran a la cárcel y los jueces los liberan. sacan porque son los corruptos, ¿no? Entonces ya no les vamos a dar esa posibilidad a los jueces y las personas van a seguir su proceso en prisión y entonces tendremos menos maleantes en las calles y lograremos la paz social que hemos prometido. Si pienso mal, pienso en que hay una triada ahí muy complicada de leyes y de reformas que se están haciendo ahorita y que se vienen haciendo desde el obradorato, que es Guardia Nacional con mando militar, ¿no? O sea, ya en Sedena, adiós Sinai, nuevos jueces, prisión preventiva oficiosa para un montón de delitos. Y además está, la verdad, no me puedo callar, decir que está pésimamente redactado, ¿no? Y eso complica muchísimo la aplicación de la ley. O sea, imagínate, dicen cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes. Uf. O sea, piensan poner eso. O sea, si tú le mandas al mensajero con un comprobante falso y lo atrapan al mensajero que ni sabe qué lleva, al Uber, ¿también se va a la cárcel? O sea, ¿qué significa cualquier actividad? Sí. ¿No? O sea, lo dejan completamente abierto, está muy mal hecho y pues creo que eso está bastante abierto a que las personas puedan caer en la cárcel porque le caes mal a cualquiera en el poder. No, claro, puede ser usado precisamente aquellos incluso adversarios políticos, ¿no? Podría fácilmente ser usado para ello. Oye, déjame retomar en la parte que dices, si pienso bien. Si piensas bien, también estaremos de acuerdo en que uno de los grandes problemas que tenemos es la presentación de las carpetas, la presentación de la fiscalía de los casos que se enojan con los jueces, pero jueces y juezas, pero no tienen los suficientes elementos para poder tomar en consideración, diría yo, la explosión mediática, el enojo gubernamental o la mañanera, ¿no? Eso nos lo hemos cansado de decir quienes nos dedicamos a este tema, pero el Ejecutivo ha decidido creerle a las autoridades que llevan todo el tema de las fiscalías, ¿no? A Hertz, a Ernestina Godoy en su momento, que los fiscales lo hacen perfecto, que ya no hay tortura, que encuentran las pruebas, que casi nunca agarran en flagrancia, que siempre tienen órdenes de aprehensión, ¿no? Que el tema son los jueces, que ese es el único tema y es el tema urgente y lo vemos ahora. O sea, hacen una reforma al Poder Judicial y ni siquiera tocan a las fiscalías, ¿no? Como si no fueran las dos piernas del tema de la justicia penal. Entonces, me parece que justo porque además no han entendido que ni siquiera las fiscalías son parte del Ejecutivo, se siguen achacando a las fiscalías como si fueran sus jefas o sus jefes y no lo son.
pero la verdad es que no lo son constitucionalmente o legalmente, pero sí lo son en los hechos. Pues esa es la clave. Déjame cerrar, Paola, preguntándote, a ver, sacando tu bolita ahí, mágica, ¿en qué va a acabar todo esto, Paola? Porque sí es un asunto que de nuevo tendremos un litigio, ya ves el papel que está jugando la Corte ahora, muy, muy singular, para no calificarlo de otra manera. Nos iremos a los tribunales internacionales, como ya fuimos ayer y antier, y vimos lo que pasó, ¿no? En donde se plantearon toda una serie de cosas y la respuesta es que no había ni un diagnóstico sobre el Poder Judicial, dicho por el representante del gobierno. Pues aquí parece que no quisiera ser pesimista porque no se me da en la vida, pero parece que otra vez vamos para allá, ¿no? Probablemente, pero más pesimista aún, yo creo que incluso, o sea, yéndonos a los tribunales internacionales, el Estado mexicano lo que está diciendo con sus reformas no nos importa, ¿no? Lo que diga la Corte Interamericana, o sea, su redacción es súper clara. Entonces, yo creo que van a pasar dos cosas, lamentablemente, y espero equivocarme. La primera es, vamos a sobrepoblar las cárceles y entonces los niveles de violencia dentro de las cárceles y de escasez se van a multiplicar, ¿no? Van a lo mejor a entrar muchas personas inocentes que saldrán en serio a delinquir, porque es lo que vivieron adentro, son años lo que habrán pasado adentro y seguramente saldrán a delinquir. Y quienes ya delinquían y salgan también seguirán delinquiendo. Y en segunda instancia, tampoco creo que estas medidas, lo hemos dicho muchas veces, en realidad impacten en la disminución de los delitos, ¿no? O sea, decimos, ¿quién que extorsiona dice ahora, ¿sabes qué? Ya no voy a extorsionar porque ahora va a estar en prisión preventiva oficiosa, ¿no? La gente que extorsiona, la mayoría de las personas que extorsionan están en las cárceles y adentro de las cárceles les permiten meter los teléfonos, no hay inhibidores de señal, no hay en realidad un montón de acciones preventivas que podría hacer el Estado y no lo hacen. Y ahorita están viéndonos en los noticieros muertos de la risa porque los están amenazando con prisión preventiva oficiosa. Y así en casi todos los delitos, ¿no? Quienes están delinquiendo no ven en la cárcel esta medida disuasoria de miedo, porque vivimos en un país con 98% de impunidad. Y si esto mejora, va a bajar a 92, si quieres. O sea, entonces, si no hacemos otras medidas de prevención del delito, si no asumimos que es mucho más complejo prevenir el delito que solo amenazar con castigar, además castigos que no llegan, no vamos a avanzar, ¿no? En términos de justicia y paz en México. Te mando un gran saludo, Paola Zavala. Gracias, Paola, que estuviste con nosotros. Buenas Igualmente, buenas noches. noches a ti y a tu auditorio. Gracias, que descanses. Buenas noches.